Buen día, el CIPA Los Profes, integrado por Wilson León, Mireya Ayala y Nubia Infante, les presenta la hermenéutica. La hermenéutica busca llegar a la verdad de la obra, separando la misma del ser. Pretende además llegar a la comprensión de textos con alcances de lenguajes artísticos, musicales, etc. El término hermenéutica proviene del verbo hermeneum, que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y traducir. Significa que alguna cosa se vuelve comprensible o se lleva a la comprensión. Además, también se considera que el término deriva del nombre del dios griego Hermes, el mensajero, al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura y al que consideraban patrono de la comunicación y el entendimiento humano. Se considera que la hermenéutica es el arte basado en la interpretación de textos. Este concepto describe la denominada teoría de la verdad, la cual parte de la observación, comprensión e interpretación de manera sistemática, asumiendo a la vez una actitud crítica. En este video nos vamos a delimitar en los planteamientos del filósofo alemán George Gadamer. Hans-Georg Gadamer es el fundador de la escuela hermenéutica. Sostenía que la interpretación debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas de los hábitos mentales, centrando su mirada en las cosas mismas, en los textos. El objetivo fundamental de Gadamer es descubrir la naturaleza de la comprensión humana. Gadamer propone dos instrumentos para estudiar el objeto, es decir, la obra, uno descriptivo y otro reflexivo. Para conocer la apariencia de la obra, es decir, del objeto, implica una aproximación inmediata y global. Entonces, en el instrumento descriptivo se elaboran inventarios de signos, colores, formas, etc. En el reflexivo, para conocer e interpretar el objeto, la obra, o como lo llama Gadamer, la verdad de la obra, se proponen tres pasos. El primero es buscar la multiplicidad de significados. El segundo es el nivel comunicativo, es decir, la posibilidad expresiva. El tercero es la actualización de una obra, es decir, contextualizar una obra del pasado y en el presente, vivir la obra del pasado en el presente. La experiencia hermenéutica de Gadamer pone de manifiesto que el comprender no puede fundarse en un procedimiento metódico, sino en la forma del existir situado en el mundo. Entonces, las posibilidades de experiencia de la hermenéutica pueden ser ontológicas, del ser, históricas, éticas, estéticas, religiosas, todas aquellas disciplinas que no se comprueban con el método científico, esas que no son exactas. Eso no quiere decir que sean irreales. Gadamer propone tres niveles para verificar la hermenéutica. Cada uno de ellos tiene sus respectivas fases. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. El primer nivel de verificación se denomina semántica del lenguaje artístico y sus respectivas fases son las siguientes. Fase 1, la descripción de la obra, descriptiva y reflexiva. Fase 2, inventario de formas de múltiples sentidos. Y fase 3, análisis semiótico de las imágenes, buscando la totalidad de sentido, no de la obra, porque puede tener muchas opciones de lectura. El segundo nivel de verificación según Gadamer se denomina como el análisis del objeto de la obra como fenómeno. Sus respectivas fases son las siguientes. La fase 1, la presuposición semántica, pragmática, horizonte sociocultural de la obra. Fase 2, objeto como discurso semántico. Fase 3, la interpretación del fenómeno de comunicación y su valor metafórico. Hay textos que no solo tenemos que quedarnos con el significado literal, sino debemos leer entre líneas. El tercer y último nivel es la llamada experiencia hermenéutica. Aquí el lector desentraña la verdad, comprende la obra, comprende el objeto para poder luego explicarla.
A continuación nos adentraremos en el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es un recurso explicativo que da razón de los aspectos generales para el entendimiento, suscitando de esta forma una nueva retroalimentación que hace discursivo el entendimiento en todo proceso hermenéutico. En el círculo hermenéutico, Bernard distingue tres niveles de análisis: el formal, que se dirige hacia el orden narrativo y la lógica de lo narrado en el texto; el semántico, que aplica en la significación del texto, discerniendo relaciones de oposición y homología; y el sociocultural, que contempla la función social del hecho narrado en el texto en un contexto cultural dado. En el análisis formal se trata de analizar el corpus narrativo en su primer formato, de la manera en que se presenta a la comprensión. Se comprende la composición del texto, las relaciones y conexiones en el tiempo de lo narrado y los lazos efectuales. En el análisis semántico se aborda el texto a partir del análisis de estructura superficial de los elementos que intervienen en la narración, es decir, los lugares, tiempos, objetos, agentes, sujetos, acciones y situaciones, y su contenido significante, o sea, el análisis de estructura profunda, estableciendo las redes interconectadas entre la estructura superficial del texto y su estructura profunda, descubriendo significados aparentemente ocultos en la semántica o gramática del texto. El círculo ocupa el corpus del texto completamente cuando se sumerge en el ámbito contextual que entorna al ser, texto, explorando las condiciones socioculturales donde se produjo el relato, y armando categorialmente una plataforma que reúne dinámicas de pensamientos, marcos de organización sociocultural y la codificación de la realidad cultural comprendida e interpretada.